Todos hemos estado al lado de miles de personas, cada una diferente a la otra, pero todas coincidiendo en que son normales. Sin embargo, algunas de estas personas normales tienen secretos escondidos. Son verdaderos monstruos con máscara de humano, capaces de las mayores atrocidades, sedientos de sangre, verdaderos personajes dignos de estar en las historias de horror. Mi nombre es Vicente Orozco y esta noche me encuentro con mi buen amigo Juan Carlos García. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches, amigo. Afortunadamente muy bien. Espero que tú te encuentres de la misma manera y que las personas que nos estén escuchando también se encuentren bien. Gracias, amigo, por la oportunidad de poder estar aquí contigo una vez más en este maravilloso podcast de terror. Gracias, amigo. Gracias a ti por estar una semana más, Juan Carlos. Asimismo, nos encontramos con nuestro buen amigo Alejandro Borja. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás? Buenas noches amigos, como siempre un honor estar aquí con ustedes, una semana más en este podcast que tanto queremos, que tanto disfrutamos y que también la gente le gusta disfrutar con nosotros. Muchas gracias por su apoyo que nos dan semana a semana y pues nada más aquí a contar un ratito de unas historias de horror. Muchas gracias, Alejandro. Es un gusto tenerte nuevamente esta semana. Sin más dilación para esta noche, vamos a comenzar con una historia que nos trae nuestro queridísimo Juan Carlos para comenzar a amenizar. Juan Carlos, es todo tuyo el espacio. Gracias, amigo. Hola, me llamo Aranza. Actualmente tengo 18 años. Vivo sola, rentando una casita pequeña, porque solo soy yo. Se preguntarán que si no tengo familia. Mi familia está en el cementerio desde hace un par de años. Mi mamá se llamaba Griselda. Era una mujer bastante humilde y muy guapa. Era pelirroja y de piel blanca como mi hermana Jimena y yo. Mi papá era mayor que mi madre. Estaba muy enfermo y falleció antes. Desde que mi padre falleció, nada fue igual. Mi madre no paraba de llorar en su habitación. Yo era una niña de apenas 13 años y Jimena era de 5 años. Ella trabajaba de noche para poder darme estudios y también comida. Yo me salía a estudiar porque no alcanzaba para mucho. Meses después, mamá salió de su habitación y salió a comprar alimentos. No se veía tan mal para su edad. Cuando llegó, tenía una sonrisa inmensa. Yo le pregunté que qué pasaba y solo me contestó que el amor. Mi hermana Jimena le preguntó por segunda vez y mi mamá respondió que había conocido a un hombre muy atractivo y que se había enamorado. Jimena la interrumpió diciéndole que mi padre apenas tenía poco tiempo de haber muerto y que ella ya estaba enamorada. Eso estaba mal, pero mi madre no hizo caso. Días después nos presentó a lo que parecía ser su nuevo novio. Él se llamaba Roberto. Era realmente atractivo, pero tenía algo que no me gustaba. Jimena decidió irse de la casa porque mi mamá decidió llevarlo a vivir ahí. Y bueno, yo me quedé sola con mi madre. Yo no quería estar tampoco ahí sola con ellos dos. Lo repito nuevamente. Había algo que no me gustaba nada de Roberto. Aún no sabía qué era, pero
estaba a punto de averiguarlo. Una noche que no podía dormir, él y mi mamá estaban discutiendo. Vi salir a Roberto muy furioso a altas horas de la noche. Pero bueno, creí que eso fue normal porque habían discutido. Así que solamente me fui a dormir. Al siguiente día pasó lo mismo en la noche. Roberto volvió a salir de la casa muy tarde. A la mañana siguiente, mi mamá había salido a comprar el mandado y no había nada que hacer, así que solo me puse a leer el periódico de ese día. Había una nota donde se describía que una chica había estado desaparecida y que la habían encontrado sin vida. No le tomé mayor importancia, pero a Roberto le pareció muy asombrosa esa nota. Esa noche estaba en mi ventanilla esperando a que Roberto volviera a salir como lo estaba haciendo noches anteriores. Y por supuesto, así sucedió. Pero esta vez vi que llevaba una bolsa de basura en color negro. Pensé que quizás había ido a tirar la basura, pero no, porque no regresó hasta la mañana siguiente, que lo escuché hablando por teléfono con una mujer que al parecer se llevaban bastante bien, porque le decía como a mi madre. Bueno, solo escuché que le dijo: sí, mi amor, al rato te veo, te amo. Y claramente no estaba hablando con mi madre, así que creí que la estaba engañando. Esa noche, Roberto volvió a salir. En cuanto él salió, yo corrí a la habitación de mi madre para preguntarle a dónde había ido. Y solo me contestó muy enojada: a trabajar, Aranza, ya duérmete. Según mi mamá, Roberto trabajaba de noche. Aunque yo no creía que eso fuera verdad, así que evidentemente no le conté nada de lo que había escuchado. A la mañana siguiente, aún no llegaba Roberto de ese supuesto trabajo. Y estaba el periódico en la mesa. Lo empecé a leer y había una nota donde decía que habían desaparecido varias chicas y lamentablemente a todas las habían encontrado sin vida, de la misma manera, pues les cortaban el cuello y al final separaban su cabeza del mismo, y en vez de ojos tenían unas cosidas con un hilo color rojo. Lo raro era que todas esas chicas tenían el cabello rojo. Después de ver esa nota, yo me asusté porque mi madre, Jimena, y yo éramos pelirrojas. Esa noche, Roberto tampoco llegó. Se me hizo bastante raro porque siempre llegaba a la mañana siguiente. No podía dormir, ya que al parecer había un asesino en la colonia y todavía no lo habían capturado. Le pedí a mi madre que llamara a mi hermana Jimena, pero me dijo lo mismo de siempre: vuelve a tu cama y duerme, que ya es noche. Así que yo obedecí sin decirle nada, y al día siguiente Roberto ya estaba ahí. Estaba en la cocina desayunando cuando veo que va jalando una bolsa negra de basura. Le pregunté: ¿qué llevas ahí? Y solo me respondió que era basura de la casa. Obviamente no le creí, así que esperé a que se fuera de ese sótano
y entré para abrir esa bolsa. Eran cabellos rojos. Olían muy mal, como un perro muerto. Salí corriendo y me encerré en mi habitación hasta que mi mamá llegara del mercado. Yo ya sabía quién era el asesino, pero no sabía cómo decirlo. Esperé a que mi mamá llegara, pero ella no aparecía por ningún lado. Incluso llegué a pensar que Roberto ya había hecho lo que él sabía hacer muy bien. Pero no. Después de un rato, mi madre llegó porque escuché su voz en la cocina. Uf, sentí un alivio en mi pecho, pero también escuché a Roberto hablando con mi madre. Solo quería que él se fuera en la noche para poder contarle todo a mi madre. Estaba en la ventanilla parada esperando a que él se fuera. Yo escuché que alguien estaba saliendo de la casa y que podría ser él. Efectivamente, era él, pero esperen. Se quedó parado a medio patio y volteó a verme. Yo sentía que me moría. Él regresó a la casa, así que bajé las escaleras y cerré las puertas con llave. Mi madre despertó y me dijo que si estaba loca, que por qué cerraba las puertas y que Roberto quería ingresar. Yo le conté toda la verdad, que Roberto era el asesino de todas esas chicas. Ella no me creyó, así que le abrió. Yo salí por la puerta trasera a casa de Jimena. Solo pensé en pedirle ayuda, pero cuando entré a su casa, ella estaba en el piso, sin vida, igual que las chicas del periódico. Yo quería morirme, pero salí de su apartamento y me dirigí con las autoridades. Fuimos a mi casa y lamentablemente mi madre terminó igual que mi hermana. Solo había una nota en la mesa que decía: faltas tú. Roberto ya no estaba en la casa. Las autoridades lo buscaron por todos lados, pero no había ningún rastro de él. Yo les estoy escribiendo esta historia en el comedor de mi casa. Estoy aquí sentada, esperando que él aparezca. He estado planeando mi dulce venganza por años. ¿Qué les parece esta historia muy interesante que encontré, amigos? ¿Cómo ves tú, amigo Vicente? Bueno, Juan Carlos, pues digo, para la temática del día de hoy, sin duda son miedos que están al alcance de todos. Y creo que lo que mencionó esta chica y de esta persona, Raúl, es algo que puede pasarnos a todos. Definitivamente es un temor con el que muchos se van a sentir bastante identificados. Esperemos que el desenlace de esta historia no sea para mal. Te agradezco enormemente, Juan Carlos, por haberlo traído. Muchas gracias. Gracias, amigo Vicente. Amigo Alex, ¿qué opinas de esta primera historia que les acabo de contar el día de hoy? Hola Juan Carlos, una excelente historia, como siempre, una gran calidad que tú siempre sueles traer al podcast. Es una historia que te deja con un miedo latente, con un terror latente, ya que pues, esa amenaza final de este antagonista la sigue teniendo, ¿no? Con todos esos días que han pasado
y con esta incertidumbre de si la va a cumplir o no. Es una muy, muy buena historia, amigo. Gracias por traerla. Como siempre, la calidad, la vara la dejas muy alta. Gracias, amigo. Vamos a continuar con las historias de estas personas que por alguna u otra razón tienden a empezar a cometer actos ilícitos siguiendo con la temática de esta noche. Es el turno de contar la historia de un suceso que aconteció hace no mucho tiempo en Estados Unidos. Este es el caso de Chad Dorman. El jueves 15 de junio del año pasado, en Monroe Township, Ohio, parecía un día normal, como cualquier otro. Eran alrededor de las 3 de la tarde, en la casa de los Dorman. Todo transcurría de forma cotidiana. Nadie pensaba que en escasos minutos un infierno se desataría para los pequeños hijos de la familia y su madre. Chad Dorman era un padre como puede esperarse, devoto a su familia y a sus hijos, creyente de Dios y un miembro activo de la sociedad. No había indicios de ser algún tipo de psicópata. El día del incidente, durante el almuerzo con su esposa, este dijo, textualmente, como después se lo diría a su mujer: esta será la última vez que disfrute de un buen plato. Frase que suena completamente fuera de contexto y bastante misteriosa. Sin embargo, como ya se dijo, no despertó ningún tipo de alarma, debido a que este hombre era una buena persona. Durante la tarde de ese día, Chad realizó algunas labores hogareñas e incluso de jardinería. Asimismo, jugó con sus 3 pequeños hijos: Clayton, de 7 años, Hunter, de 4 años, y Chase, de 3. Entre las 3:30 y las 3:45, Chad comenzó a leerle la Biblia al pequeño Hunter. Este se paseaba por la casa con la Biblia en la mano mientras murmuraba: Chad sabe lo que está bien. Poco antes de las 4 de la tarde, Dorman le pidió a la familia que lo acompañara a dormir la siesta en el dormitorio principal. Su esposa y sus 3 hijos entraron a la habitación con él, mientras que su hijastra, de 12 años, miraba televisión en otra habitación. Dorman se acercó a la caja fuerte donde guardaba sus armas. Su mujer se alarmó al ver esto y le dijo: me estás asustando. Lo que ocurrió a continuación fue una serie de acontecimientos que hicieron llorar hasta los funcionarios más experimentados. Dorman le dijo a los miembros de su familia que los amaba y aseguró que sus hijos eran los mejores. Minutos después de dichas declaraciones, salió de la cama y tomó un rifle calibre 22 de su caja fuerte. El fiscal reveló que, en un principio, su familia estaba más preocupada por la seguridad del hombre que por la de ellos, ya que tenían miedo de que él se quitara la vida. Su esposa y los niños gritaban. Laura tenía miedo de que estuviera a punto de eliminarse. Trataban de decirle que no lo hiciera, que lo amaban, que por favor no se quitara la vida. De inmediato, Laura buscó su teléfono para llamar al 911, pero Chad lo tiró al otro lado de la habitación. Apuntó con el arma hacia Hunter y le disparó varias veces al niño de 4 años. A continuación, persiguió a su esposa y a su hijastra fuera de la casa. Forcejeó con los otros 2 niños para separarlos de ella y finalmente acabó con ellos. La niña de 12 años
resultó ilesa. Salió corriendo de la casa, gritando que su padre estaba acabando con su familia. Su madre sufrió una herida de bala en la mano al intentar proteger a uno de los niños del ataque, pero poco más pudo hacer. Un vecino escuchó los disparos desde su casa mientras se encontraba en su garage y llamó a las autoridades. Algunos testigos que pasaban por la calle declararon después a diferentes medios que el mayor de los niños corrió en dirección al bosque cercano y su padre lo cazó como a un animal, disparándole desde la distancia y acabando con él. El padre fue detenido ese mismo día y acusado de asesinato con agravantes, secuestro y agresión con un arma. En un principio, los fiscales solicitaron la pena más alta. Sin embargo, llegaron a un acuerdo con Chad, por el cual se le impusieron 3 cadenas perpetuas. Afirmaron que tal decisión era lo mejor para los sobrevivientes y aseguraron que hacer algo más sería un acto de crueldad. En palabras de la madre de los pequeños, con un profundo dolor, esta declaró: "Los recordaré como los 3 niños a los que les encantaba pescar y nadar". Sin duda, el caso de Chad Dorman nos hace pensar sobre la salud mental de las personas que nos rodean y el impacto que pueden llegar a tener sus pensamientos e ideologías en ellos, para hacerlos llegar a estos extremos. Me gustaría saber, amigo Alejandro, qué es lo que piensas sobre el caso de esta persona que pasó a eliminar a sus 3 hijos pequeños sin ninguna razón aparente. Y hola Vicente, todos sabemos que en este mundo hay varias enfermedades mentales que no solamente pueden darse por traumas, también pueden ser por genética. A lo mejor esta persona tenía algo parecido que lo hizo cometer estos terribles actos que son imperdonables, ¿no? Contra niños, contra su familia. Este tema que estamos tomando hoy es un terror real, amigos, un horror. Es una historia bastante interesante que te puede dejar pensando y que hasta te dan ganas de investigar más, de saber un poco más de este tipo de personas, cómo se atreven a realizar estos actos. Es muy, muy buena historia, amigo. Muchas gracias, Alex. También nos gustaría saber qué piensas tú, Juan Carlos, acerca de este hecho tan deleznable. Sí, amigo. Como lo menciona mi amigo Alex, hay mucha gente que tiene bastantes enfermedades mentales. No podrías imaginar que algo como lo que nos acabas de contar es algo 100% real. Sin duda, una muy buena historia, muy enfocada al tema que estamos tomando el día de hoy, amigo. No puedo imaginar ese precedente de sin piedad y sin ningún tipo de razón hacerle eso a tu familia y a tus hijos, a pequeños que ciertamente son inocentes, amigo. Muy buena historia para el día de hoy. Te agradezco haberla compartido con nosotros. Es un gusto, como siempre, amigo Juan Carlos. Antes de pasar a la siguiente historia de la noche, nos gustaría hacerles el comentario que si tienen algo que compartir con nosotros, alguna anécdota, algún caso, pueden hacerlo en la caja de comentarios o al correo oficial del canal. Asimismo, recordarles que si les está gustando el contenido, pueden regalarnos un like, un comentario o compartirlo con otra persona a la que les guste este tipo de contenido, y eso nos ayudará mucho. Sin más dilación, vamos a pasar con la
Siguiente historia de la noche que corre de la mano de nuestro buen amigo Alejandro. Alejandro, tienes el espacio para tu historia. Buenas noches. Hoy les quiero hablar sobre la historia de María Trinidad, la tamalera. Todo comenzó cuando María Trinidad, tamalera de oficio y madre soltera de 5 hijos, unió su vida con el peluquero Pablo Díaz. Pensó que ahora sí estaba completo su hogar. Se sintió protegida, pero pronto sus sueños se esfumaron, pues vivió un verdadero infierno. Hace años, la prensa publicó un caso estremecedor que quedó registrado en los archivos y que inspiró incluso a productores de cine y televisión para dar a conocer esta historia en la que la pobreza, carencias afectivas, abusos y maltrato jugaron un papel predominante. Una noche, como ya era costumbre, Pablo golpeó brutalmente a 3 de sus pequeños hijastros y les prohibió cenar en castigo porque mancharon unas cuantas prendas limpias al saltar sobre la cama. Y fue tanto el rencor que en ese instante sintió María que decidió acabar con aquel hombre. Mientras escuchaba los apagados lamentos de sus hijos, en cuya piel se marcaron los cinturonazos que les propinó su padrastro, golpes que ella sentía en el alma. Después de la coeriza vino la calma, pero la decisión ya estaba tomada. Los niños agredidos dormían en otra habitación cuando su madre tomó un bate de béisbol y lo descargó en el cráneo de su esposo, quien dormitaba frente al televisor. El padrastro de los niños no tuvo tiempo de reaccionar. Un segundo batazo lo hirió fatalmente y comenzaron las convulsiones, lo que asustó a la señora y, temerosa de ser asesinada si fallaba en el homicidio, propinó otros 2 impactos. Los niños seguían dormidos. Pablo era muy fuerte, demasiado corpulento y sin vicios. No fumaba ni bebía alcohol. Tenía afición por los deportes y no tenía mucho desgaste de energía porque prefería descansar en la cama mientras lo mantenía su mujer. 4 golpes soportó sin perder la vida. En cuestión de segundos pasó a un estado de coma, mientras la vendedora de tamales se angustiaba por instantes y daba paso a la desesperación. Sus hijos podían sorprenderla. El hombre se recuperaría y con seguridad la mataría. Eran pensamientos que le causaban pánico. María aún tenía miedo y su mente estaba nublada. Las ideas de cómo estar segura de que Pablo ya no se levantaría y deshacerse de su cuerpo la atormentaban. Buscaba opciones y se decidió por una. Salió lentamente de su vivienda y pidió prestado un hacha a la dueña de la casa, explicándole que la necesitaba para partir el locote que iba a utilizar para encender el brasero. Probablemente cegada por un gran desequilibrio emocional, decidió descuidar a su hombre para poder trasladar sus partes dentro de un costal en varios viajes y abandonándolos en diferentes puntos. Era la noche del sábado 17 de julio. El hombre golpeado quedó casi desnudo y en los primeros hachazos se separaron sus piernas, provocándole la muerte en 3 minutos y asustando más a la señora al ver los últimos y casi imperceptibles movimientos de su marido. María no había dirigido el instrumento cortante hacia la cabeza porque era evidente el resultado de los batazos, pero se decidió y otros golpes culminaron con el separamiento del cuerpo. Los niños, acostumbrados al ruido que hacía su progenitora
cuando trabajaba la masa por las noches, no se dieron cuenta de que esta vez la actividad era muy diferente. En la madrugada del domingo terminó su obra la tamalera, y aunque laboró a la luz de la televisión, pudo hacer casi perfectamente la habitación y lavar sus propias prendas de vestir. El paso siguiente fue retirar las partes que no cupieron en el costal. La señora supuso que pedir un recipiente grande en plena madrugada la convertiría automáticamente en sospechosa, y por las circunstancias guardó la cabeza de su esposo en un bote tamalero. Con enorme preocupación, la comerciante, el bote con la cabeza quedó debajo de la cama. Seguramente los niños tardarían poco en descubrirlo. Ya no había oportunidad para abandonar el bote en la calle. El tiempo se le pasó en ir a tirar por distintos puntos los restos del cuerpo. Tenía que disimular, y a toda prisa desocupó otra lata similar, y aquel domingo, como todos los fines de semana, la mujer vendió tamales frente a una panificadora cerca de su casa. El lunes 19 por la mañana estalló el escándalo. Parte de los restos fueron encontrados a un costado de una casa al sur de la ciudad. Los vecinos de la colonia Justo Sierra, por el rumbo del sur de la Ciudad de México, notaron en un lote baldío aledaño a la casa que emanaba un pestilente olor que hacía irrespirable el ambiente. Supusieron que eran pollos en descomposición por la cercanía de una granja situada a unos 300 metros. El terreno, como muchos predios de la capital, se hallaba abandonado hacía tiempo y era utilizado por vendedores ambulantes y gente que iba de paso para solventar sus necesidades corporales, y de vez en cuando servía de basurero. Antes de las 9 de la mañana del 19 de julio, el empleado de la limpia pública encargado de recoger la basura en las 10 cuadras que le tocaba barrer desde las 5 de la mañana, se disponía a retirarse cuando los vecinos le pidieron que echara un vistazo en el lote baldío y se llevara el enorme costal de donde parecía provenir el hedor. Dos mujeres acompañaron al trabajador en la dirección de la limpia. Entró en el terreno con las dos mujeres que abrieron sus bolsos para dar un par de pesos al barrendero. En eso estaban, cuando una fuerte corriente de aire putrefacto penetró sus narices, haciéndolos retroceder. El trabajador empuñó su escoba y, tapándose la nariz con un pañuelo, se acercó hasta el costal pestilente, mientras las dos amas de casa observaban la escena desde la entrada del lote baldío. Acostumbrado a los malos olores, desprovisto de una careta y guantes protectores o mascarilla, el barrendero tocó con sus manos el costal de más de 1 metro de largo y 60 centímetros de ancho, en el que se leía a un lado, con azupo, maíz y frijol, capacidad 90 kilogramos. Esperaba tocar un pico o unas patas de pollo, pero nada de eso ocurrió. Al intentar abrir el costal, que estaba cosido por los 4 costados, el hedor se recrudeció. No pudo ver lo que contenía, solo sintió que algo raro estaba ahí dentro, y presuroso salió del terreno. Les dijo a las mujeres que llamaría a la policía porque algo estaba mal, y así lo hizo. El hallazgo de un cuerpo. Cubierto con bufandas, los policías procedieron a descoser el costal, del que brotaron moscas verdes. La filosa navaja de uno de los uniformados entró sin dificultad en la tela del costal, que se aflojó dejando salir un pie humano protegido con un calcetín azul. Sorprendidos por el contenido del costal, pensaron que a lo mejor era comunicar todo a sus superiores, quienes, encabezados por el subdirector de la policía, arribaron antes los agentes judiciales al lugar de los hechos. 2 piernas separadas del tronco decapitado fue el macabro hallazgo. El fotógrafo de la entonces jefatura de policía tomó decenas de fotografías, buscó y rebuscó la cabeza sin resultado.
Los agentes empezaron a inspeccionar el predio y removieron poco a poco la tierra y los montículos de basura, sospechando que la cabeza podría estar enterrada en algún otro sitio. La búsqueda resultó inútil. Los peritos dactilógrafos tomaron las huellas digitales de las manos del muerto, que por su gran tamaño correspondía a un hombre corpulento. Introdujeron los restos en bolsas de polietileno y lo trasladaron en una ambulancia al servicio médico forense. Por las huellas se logró la identificación. Era un peluquero. Tenía 53 años y utilizaba varios nombres. En 1937 golpeó a un hombre siendo enviado a la cárcel por un delito de lesiones. 6 años más tarde, en 1943, ingresó a prisión y fue procesado por lesiones y estupro. Atacó a una niña a la que le causó serias lesiones. Pretendió darse de alta como policía, pero fue rechazado por sus antecedentes. En el año 68 trabajó a tiempo completo como peluquero en el Departamento del Distrito Federal. La media filiación de Pablo Díaz, que parecía en los archivos, precisaba que era un tipo atlético, 1,80 de estatura, moreno claro, semicalvo, tipo mongol, facciones duras y toscas, con los estudios hasta tercero de primaria, abstemio, no fumador y gran aficionado al boxeo y la lucha libre. Los peritos dictaminaron que había sido asesinado con una cegueta, un hacha y un cuchillo. De acuerdo a los exámenes practicados, dedujeron que las piernas le fueron desprendidas del resto de su cuerpo cuando aún estaba vivo. Apoyaron su tesis en las infiltraciones sanguíneas que encontraron en las piernas, las que no se presentan cuando la persona ha muerto. En opinión de los legistas, por lo menos 2 personas habían participado en el descuartizamiento del peluquero. Es la primera vez que veo un asesinato como este, dijo uno de los peritos. Los judíos y aztecas los practicaban para castigar el homicidio, el robo y el adulterio, y qué paciencia de los verdugos para cerrarles las piernas. Pablo, la víctima, contando con el archivo más completo en cuanto a delincuentes, los agentes de la División de Investigaciones acudieron al que era su domicilio en la colonia Portales. El peluquero, en su ingreso por lesiones en 1937, había informado que ese era su domicilio. En este sitio, los vecinos les indicaron que Pablo se había mudado 6 meses antes y que, al parecer, su esposa era una mujer que expendía tamales en la vía pública. Los agentes indagaron que la mujer del peluquero respondía el nombre de María Trinidad y vendía su mercancía frente a una panadería en la colonia Portales y que vivía en la calle de Pirineos. Hasta este lugar, una casa semiderruida, situada en la calle con poco tránsito y repleta de niños que jugaban con su mochila bajo el brazo para ir a la escuela, arribaron los agentes, dirigidos por el mayor Jesús García. En el interior se hallaba una mujer de pie, junto a una mesa de madera, planchando ropa. Al toquido de los agentes, esta salió y les dijo: ¿qué se les ofrece? Los agentes respondieron: ¿es usted Trinidad, la esposa del peluquero Pablo? Sí, señor. ¿En dónde se encuentra él? Trinidad palideció. Tenía 45 años, morena y usaba gruesas trenzas largas. Era una india otomí, con su voz cortante, seca, nerviosa. Les dijo: no sé, se fue a trabajar desde el sábado y no ha regresado. Los agentes, preguntándole si tenía idea de dónde los podía localizar, ella respondió: no, señor, con frecuencia deja de venir a la casa, tal vez no dilate. Los investigadores se miraron entre sí. No sabían si debían comunicarle a Trinidad la infausta noticia ni cómo podría reaccionar, pero por la rigidez y frialdad de la tamalera,
supusieron que estaba en condiciones de soportar la información. Señora, su esposo está muerto. Trinidad no se movió, no masculló palabra ni se inmutó. Cerró los ojos, sus párpados y sus labios temblaron. El rictus de su boca fue más notorio. Los policías esperaban que la mujer estallara en llanto, se conmoviera o se pusiera histérica al saber lo ocurrido. Todo lo contrario, permaneció impasible, indiferente, y sus ojos brillaron de pronto, como declaró después de un agente, malignamente, reflejando un récord de siglos. Intuyendo que Trinidad tenía conocimiento del suceso, un agente le dijo: acompáñenos a la jefatura de policía. Trinidad guardó silencio. No preguntó a los investigadores por qué debía ir a ese lugar. Sumamente nerviosa, pidió permiso para ponerse un suéter, ya que el viento comenzaba a soplar. Se despidió de su hija, que, recostada en la cama, leía un cuento y se disponía a apagar el radio, que anunciaba el fin de la telenovela Los Huérfanos. La niña se asustó al conocer la muerte de su padrastro y se preocupó de sobremanera al ver que su progenitora era conducida a la jefatura. Trinidad, la tamalera, en las oficinas de la policía, fue interrogada y el oficial le dijo: cuéntenos si su esposo tenía enemigos. Sí, señor, en las últimas semanas lo noté bastante nervioso. Me dijo, en 3 ocasiones lo habían detenido por vender marihuana, y cuando se quiso retirar del negocio, lo amenazaron. ¿Sabe los nombres de estos hombres? No, señor. Me dijo que los citaban en la arena durante las luchas. Pablo era muy aficionado. Señora, ¿usted tenía frecuentes pleitos con él? Trinidad enmudeció. Por unos momentos pensó lo que iba a decir y con voz entrecortada repuso: sí, señor. ¿Sabe? Pablo fue mi segundo esposo. Me separé del primero porque me engañaba en mi propia casa. Conocí a Pablo en la peluquería donde trabajaba, cerquita de donde yo vendía mis tamales. En una ocasión que llevé a mis hijos a pelar, Guillermo, Reina y Mario, de 6, 10 y 11 años, me dijo que le buscara a alguien para que le lavara su ropa y las filipinas del negocio. Relató Trinidad que durante un tiempo le lavó la ropa, que iba a dejarle cada semana al peluquero hasta Pirineos. Y de estas frecuentes visitas nació entre ellos una estrecha amistad hasta que se fueron a vivir juntos. Hasta ese momento, los agentes pretendían saber algo más sobre el peluquero. Sospechaban que había sido asesinado por cuestiones sentimentales y su intención era aclarar la situación. Le pregunté si sostenía frecuentes riñas con él, señora. Trinidad se puso más nerviosa. Era originaria de Tequisquiac, Estado de México, un paupérrimo caserío por donde circulaba un canal de aguas negras. Contestó que a menudo peleaba con el peluquero. Indicó a los investigadores que Pablo no quería a los niños y por cualquier cosa les pegaba con lo que tuviera en la mano. Dijo la tamalera que en la última discusión que tuvieron el sábado 17, el peluquero le manifestó que se separaría y se iría con otra mujer. Respondió ella: eso me dio mucho coraje. Después de que casi no trabajaba y se la pasaba el día en casa acostado, me quitaba los 120 pesos que ganaba diariamente con la venta de los tamales. Solo me dejaba 15 para el gasto. Por las noches se iba al cine, al box o a las luchas. Además, le pegaba a mis hijos. Me dio mucho coraje. ¿Por qué lo asesinó? La mujer no dudó más. Miró al policía y respondió: sí, señor, por eso la maté. Lo merecía. Cuéntenos cómo sucedió todo. Un poco más tranquila, Trinidad narró que el sábado los niños estuvieron brincando sobre la cama y ensuciaron la ropa limpia.
lo que molestó a Pablo, quien tomando un palo los golpeó salvajemente, dejándoles huellas en todo el cuerpo. Además, los mandó a dormir y cenar. Eso me dio mucho coraje. Le reclamé el por qué no me dio a mí la queja y me dijo: ya estoy fastidiado de estos escuincles latosos. Lárgate con ellos. Me conseguiré otra mujer y nos separaremos. La vivienda de la tamalera Trinidad. Y dio un hacha prestada a la dueña de la vecindad donde vivía, María Teresa. Agregó la tamalera que Pablo estaba en calzoncillos, cenó y se puso a ver la televisión. Transmitían el boxeo. Indicó a los investigadores que se acordó de la golpiza propinada a sus hijos, y al verlo medio dormido, sacó el bate que tenía guardado y le asestó un golpe en la cabeza. Oí que se quejaba, como que roncaba, pero ya no se pudo mover. A continuación le di otro golpe y quedó como muerto. Yo estaba como loca. Le di otro pensando que ya estaba muerto. Al verlo sobre la cama, me dio miedo y pensé en desaparecer el cuerpo. Recordé que tenía un costal grande y traté de meterlo allí, pero no pude. Cogí entonces el hacha que me habían prestado un día antes la dueña de la casa para partir la leña. Comencé a cortarle las piernas. Él se seguía quejando. ¿Quién le ayudó?, preguntaron los policías. Nadie, señor. Yo sola hice todo. Nadie me ayudó. Luego quise meter al costal el cuerpo y me fijé que la cabeza no cabía, pero eso también se la corté. Cosí el saco con ixtle, la cabeza la puse a hervir. ¿Quién le ayudó, señora? Nadie, señor. Nadie. Esa es la verdad. ¿En qué tiempo hizo todo esto? No sé, señor. Tal vez en 2 horas. No sé muy bien. En su declaración a la policía, la tamalera les dijo que tenía 2 hijos mayores de edad: María, casada con Mario, y Pedro, de 17, ex carnicero y de oficio carpintero. Luego de escuchar la breve confesión de Trinidad, el jefe policía coordinó de inmediato la detención de los 2 muchachos que, horas más tarde, fueron presentados a la jefatura. Conducidos a la oficina del comandante, mirándolos fijamente a los ojos, les inquirió: jóvenes, estamos investigando un homicidio. Les suplico se conduzcan con verdad. A continuación, ordenó el comandante que Mario permaneciera afuera mientras era interrogado el hijo del acusado. Negó haber participado en el descuartizamiento de su padrastro y afirmó no haberse dado cuenta de cómo y cuándo sucedieron los hechos. El yerno de la ex vendedora de tamales también rechazó los cargos y sostuvo que cuando ocurrió el crimen, él se encontraba en otro lugar, situación que podía demostrar plenamente. La policía interrogó más estrechamente a Trinidad, a la que presionaron diciéndole que si confesaba y delataba a sus cómplices, el juez le impondría unos 20 años de cárcel. De lo contrario, le podría aplicar la pena máxima que regía en la Ciudad de México: 40 años de encierro. La tamalera no se dejó intimidar. Ante los periodistas repetía sin cesar: yo soy la única responsable. Que me castiguen con 40 años o los que sean. Mi hijo y mi yerno nada tienen que ver en esto. Los detectives dijeron a los periodistas que Pedro, el hijo mayor, había confesado haber asesinado a un hombre en Chalco y que en distintas ocasiones amenazó al peluquero con matarlo y decapitarlo. Para su parte, al ser interrogado por los reporteros policíacos, el muchacho dijo haber sido torturado para confesar su intervención en el truculento homicidio. La policía amenazó a la tamalera diciéndole que su hijo Pedro había ya confesado su participación en el descuartizamiento y que esperaban 40 años de cárcel, pero ella lo podía ayudar si confesaba su contribución en la mutilación del peluquero. Trinidad, indiferente, repetía que nadie le había ayudado y que ella solo respondería ante la justicia. Ante esa contundente declaración, el yerno y el hijo fueron puestos en libertad. El quebrantado cadáver de Pablo
aún estaba en el servicio médico forense. Los peritos médicos deseaban vehementemente rendir un informe sobre la muerte del peluquero y su descubrimiento, que eran comentados en todo el país. El doctor Fernández Pérez, jefe del laboratorio de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, rechazaba la afirmación de que Trinidad había consumado por su propia mano el descubrimiento, invirtiendo solamente 2 horas en realizar su macabra tarea. Miente esa mujer, comentó el criminalista al procurador Sergio. El interrogatorio de Trinidad seguía. ¿Qué hizo después del cuartizamiento?, le preguntaron. Trinidad declaró que lavó muy bien la sangre que se derramó del cuerpo de Pablo, escondió su ropa bajo el colchón de la cama, limpió cuidadosamente el hacha y el cuchillo que utilizó. Depositó la cabeza en un bote tamalero con capacidad de 20 litros y lo hirvió. Guardó en el costal el resto del cuerpo, ocultándolo debajo de la cama para que no lo vieran sus hijos y su yerno. Tratando de aprovechar el cuerpo, le arrancó trozos de carne a las piernas. Utilizó esa carne como relleno de los tamales que vendió en los días siguientes, ahorrando así un poco de dinero. Mucha gente comió la carne humana sin saberlo. Cuando se supo este detalle, comenzó a circular en México un chiste en el cual se le afirmaba que Trinidad vendía tamales en los cuales los clientes podrían encontrarse un dedo. Pero, aunque muchos tomaron el chiste por cierto, este detalle no era verdad. Una mujer que se negó a proporcionar su nombre a los periodistas se presentó en el servicio médico forense a reclamar el cuerpo del peluquero y sus pertenencias. Los compadres suyos testificaron que efectivamente se trataba de Pablo, al que calificaban como un hombre taciturno, no adicto al alcohol y tranquilo. Sus anteriores ingresos a la prisión señalaban exactamente lo contrario. Empeoró. Su pasión era la lucha libre. No se perdía ningún combate de sus preferidos. Trasladada, les aseguró al policía que su marido tenía otra mujer con la que se gastaba el dinero que, con sacrificios, ganaba ella en la venta de tamales, de los que vendía poco más de 200 diariamente. Relató. Entre sus clientes había un hombre llamado Agustín, que se comportaba muy cortésmente, dijo la tamalera, que en otras ocasiones el hombre le ofreció matrimonio, pero ella lo rechazó. Cuando los inspectores y los policías se acercaban para pedirme su mordida, él me defendía y les pagaba 1 o 2 pesos. Se portaba bondadoso conmigo. Tal vez con él me hubiera ido mejor. 2 agentes fueron comisionados para realizar una inspección a la casa de Trinidad. Allí encontraron la cabeza. Pese a que la mujer negó haber estrangulado a su marido, la policía aseguró que así lo hizo, porque en el cuerpo tenía signos claros de asfixia. Trinidad fue consignada ante el juez 12 e internada en la cárcel de mujeres del kilómetro 16.5 de la carretera a Puebla. Los delitos por los que la tamalera fue consignada fueron homicidio calificado, inhumación clandestina y profanación de cadáver. Sus últimas palabras fueron: deseaba matarlo, pero después no sabía qué hacer con el cuerpo y me dio miedo. Por eso le corté las piernas y la cabeza para que cupiera en el costal, y el lunes a las 5 de la mañana lo llevé hasta afuera. Lo subí al carrito que utilizo para vender los tamales y caminé hasta la colonia Justo Sierra, llegando al lote baldío, donde lo dejé. Amigos, sé que es una historia un poco larga y es una historia muy famosa aquí en México. Me gustaría conocer tus impresiones, amigo Juan Carlos. Sin dudas es una historia muy interesante, amigo. Como bien mencionas, es un poco larga, pero no por eso me dejó de impactar cada una de las narraciones que hiciste. Muy buena historia. No me puedo imaginar lo que sintieron aquellas personas que estaban seguras que habían consumido tamales de esa persona los días en los que
El relleno era de su esposo. Muy buena historia, amigo. Algo sin duda muy terrorífico. Que, bueno, no sabríamos si alguna vez hemos consumido sin saberlo carne humana. Muy buena historia, amigo. Te agradezco. Gracias, amigo. Como bien lo dices, no podremos saber qué historias nos aguardan a veces esas comidas en la calle. Gracias por tus comentarios. Amigo Vicente, ¿tú qué opinas sobre esta historia? Pues bueno, Alejandro, sin duda alguna una historia que tiene una cantidad de detalles escabrosos. Eh, no condono el acto que hizo esta persona, independientemente del tipo de persona que fuera su esposo. Lo que sí estoy seguro es que debió ser algo perturbador para todas las personas que se enteraron tiempo después de lo que hizo la señora. Y como dice Juan Carlos, previamente pues habían consumido sus productos. Seguramente todos se quedaron con algún tipo de trauma por haberse enterado de lo que hizo ella y que posiblemente habían consumido algo de su esposo. Sin duda una historia extremadamente interesante que nos trajiste, Alex. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos, y les dejo el micrófono a ustedes. Gracias, Alejandro. Pues bueno, querida audiencia, con esta historia terminamos el programa de hoy. Esperemos que les hayan gustado mucho estos relatos. No nos queremos ir sin antes regalarles un saludo para nuestras personas especiales, iniciando contigo, Juan Carlos. Claro que sí, amigo. Gracias de verdad a todas las personas que se toman el tiempo de escuchar estas maravillosas historias que tanto nos gustan. Gracias por siempre escucharnos, por siempre comentarnos y por siempre estar al pendiente del canal. Gracias, amigo Vicente, por un episodio más de estas historias que tanto nos gustan. Buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Es un gusto tenerte aquí como todas las semanas. Su turno, mi buen amigo Alejandro, de mandarles un saludo a nuestra audiencia leal. Y pues, como todas las semanas, a nuestros escuchas, a nuestros suscriptores, siempre un agradecimiento grande del corazón, porque gracias a ustedes, a que nos escuchan, a que nos siguen semana con semana, nos siguen dando esta motivación de seguir grabando, de seguir compartiendo con ustedes e investigar estas historias. Gracias a ustedes, amigos, por también cada semana estar aquí e invitándome a ser parte de este podcast que disfrutamos los tres mucho. Y también, pues, un saludito especial, ya saben, a mi mamá, a mis hermanas que nos escuchan, a Jessica, mi novia, que también fan número uno del programa, aunque le dan miedo las historias, aquí está. Muchas gracias, guapa. Un besote. Y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Que tengan una excelente noche, tarde o mañana cuando nos escuchen. Un abrazo y un besote. En efecto, mis queridos amigos, pues me gustaría también externarle mis agradecimientos más sinceros a todas las personas que nos escuchan, todas las personas que se dan un tiempo para escuchar estas historias. Asimismo, quiero agradecerle a mi mamá, mi tío, mi hermano, su esposa, Seini, a mi señora Eli. También queremos mandarle un muy gran saludo a Eric Saucedo, quien se encuentra atravesando una situación delicada después de una operación. Un fuerte abrazo para ti, Eric. Sin más, pues me gustaría decirles que si han llegado hasta aquí, comenten, ¿les gusta el miedo? Espero que estas historias los dejen pensando esta noche. Nos estaremos viendo el siguiente jueves a las 30. Y recordarles que anden con cuidado, pues, no sea que se conviertan en protagonista
de las historias de horror.